La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Con gran placer hoy les presento a mi compañero de muchos años, Ricardo Loguso. Él nos va a dar un curso titulado La Comunicación Social. Yo le tengo una confianza tremenda a Ricardo Loguso, lo conozco desde jovencito, ha viajado con nosotros en todos los países de habla hispana y hasta fuera de ese mundo. Él conoce bien el mundo de las comunicaciones sociales y es un hombre de carácter, un padre excelente, un líder de primera, un siervo de Dios. Yo sé que este curso nos hará bien a todos sobre cómo utilizar bien las comunicaciones sociales, cómo conseguir tiempo en radio, televisión y prensa. No conozco mejor hombre de experiencia que mi amigo el profesor Ricardo Loguso. Ricardo, adelante y esperamos tu curso con ansias. Con ustedes, el profesor Ricardo Loguso, con la clase Comunicación Social. Comunicación social. Hoy vamos a abordar este tema, la comunicación. Hablar de comunicación se ha hecho de moda hace apenas unas décadas atrás. En los últimos tiempos este tema ha crecido, crece y va creciendo a pasos agigantados a tal punto que la comunicación pasó a ser un elemento de estudio como materia en las escuelas y se ha incorporado también en las universidades. En este seminario yo me alegro muchísimo que el Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau, aborde este tema, un tema muy importante de la comunicación. Y por supuesto que se pone más importante por ser este tema que perfectamente podemos y debemos aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual y especialmente en el ministerio que el Señor nos ha dado. Por eso todo lo que tratemos en cuanto a comunicación durante este curso nos aprovecha para que lo apliquemos y lo encuadremos bajo un enfoque bíblico para llevarlo adelante. La realidad a fin de siglo que nos toca vivir nos lleva más que nunca a que no descuidemos en ningún momento el tema de la comunicación. Por eso a partir de esta noche, de este momento, pongámonos en guardia, prestémosle la atención que se merece y avancemos continuamente sin alejarnos de la realidad y en especial que no nos aislemos de todas las cosas cotidianas que nos tocan vivir sin quedarnos atrasados en materia de comunicación. Pero para hablar de comunicación tenemos que ir a buscar la definición. ¿Qué es comunicación? Y nos vamos a remontar a Aristóteles. Él definió, fue uno de los primeros que definió comunicación. Y mire lo que dice Aristóteles, bien interesante. Definió la comunicación como un intento de persuasión. Y allí se quedó. Pero no, más adelante volvió a modificar el tema y dice que comunicación tiene tres propósitos importantes. Es informar, número uno, número dos, entretener y número tres, persuadir. Entonces, para que exista comunicación tiene que estar estos tres elementos: informar, entretener y persuadir. Tres elementos que debemos a partir de este momento incorporar en todas nuestras comunicaciones. Dado que en cada una de las comunicaciones que tengamos, si faltan estos tres elementos, está fallando la comunicación. Toda comunicación humana, la información pura, propiamente dicha, no existe. Y yo cuando vi esto y repasé esto me asusté, especialmente en el cuadro espiritual en que nosotros estamos. Comunicación pura, propiamente dicha, no existe. Entonces, nosotros como cristianos, la comunicación bíblica
si la comunicación humana pura no existe, la comunicación bíblica tiene que ser pura. Entonces, más que nunca, la comunicación bíblica tiene que ser veraz, cabal, completa y, como decía Aristóteles entonces, que informe, que persuada, que entretenga, que enseñe y que edifique. Entonces, la comunicación bíblica tiene más elementos, es más completa, es veraz y es cabal. Informa, persuade, entretiene, enseña y a su vez edifica. Son muy esporádicos y podemos decir que lo podemos contar tal vez con los dedos de la mano. Las comunicaciones cristianas que nosotros recibimos a través de distintos medios, que podemos decir que es un 100% veraz. Nos llama la atención, estamos recibiendo muchas cosas, invadido de mucha comunicación, de mucha información, pero no todo lo que recibimos es 100% veraz. Los errores más comunes que se pueden notar es que en materia de comunicación cometemos falencias que desvirtúan totalmente el contenido de lo que realmente deberíamos haber comunicado. Por lo tanto, se hace más que necesario prestarle la debida atención y hacer los cambios necesarios para cumplir con la meta de ser un comunicador eficaz. Y dentro de la palabra comunicación tenemos un sinnúmero de variantes que amplían muchísimo el concepto de lo que es la comunicación integral y nos demuestra cuán lejos estamos muchas veces que en la realidad de comunicar correctamente lo que hemos hecho es comunicar erróneamente. Y dentro de definición, además de Aristóteles, ir al diccionario es lo mejor que podemos hacer. Y fui al diccionario y le invito a que vayan a su diccionario y se van a encontrar con muchas sorpresas cuando encontramos la palabra comunicación. El diccionario español define a comunicación de la siguiente manera. Utiliza una palabra del latín, comunicatio o communicationis. Y número 1 dice que es acción y efecto de comunicar o comunicarse. Número 2 lo define como un trato, correspondencia entre personas. Número 3 lo define como unión entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones que se establecen mediante crujías. Y crujías no quiere decir crujir, ¿eh? Me llamó la atención cuando encontré la palabra crujías. Y ¿saben una cosa? Acá ahora vamos a comunicar. ¿Qué es crujía? Bueno, crujía es un corredor, un paso, un corredor transitorio, un paso entre escaleras, un cable, una guía, como vamos en el hospital, el corredor del hospital, cuando hay camas a la izquierda y a la derecha. Esa es la crujía, el medio de comunicación. Bueno, comunicación es crujía también. Otra cosa que es comunicación, cada uno de los medios de unión entre dichas cosas. Escrito en que comunicación es todo aquello que se comunica oficialmente alguna cosa. Comunicar oficialmente alguna cosa. Recuerdo cuando íbamos a la escuela, recibimos un comunicado, una información para llevar a la casa para que la madre firmara. Comunicación, algo escrito. En retórica, figura consistente en consultar el que habla el parecer de las personas a quienes se dirige, amigas o contrarias, mostrándose convencido de que no puede diferir del suyo propio. Eso en cuanto a retórica. Acá, comunicación, diálogo. Y cuando vamos en la palabra comunicación en el contexto del plural, el diccionario lo define elementos que tenemos muy cotidianos: correos, teléfonos y telégrafos. Es muy importante cuando buscamos la palabra comunicación, nos encontramos con un sinnúmero de variantes que vamos a ir viendo para tener un panorama general de lo que implica comunicación. Vamos a ver como sustantivo la palabra comunicación. Como sustantivo es oficio, escrito, es comunicado, es trato, es correspondencia. Como verbo
El verbo comunicar es impartir, hacer partícipe, anunciar, participar, noticiar, notificar, avisar, informar, dar parte, manifestar y poner en conocimiento. Mire cómo se nos está ampliando ya la palabra comunicación. También como pronominal, comunicarse es corresponderse, relacionarse y contagiarse. A veces vemos la palabra contagiarse como sinónimo de enfermedad. No, en comunicación queremos contagiarnos. Es relacionarse, contagiarse, corresponderse. Como antónimo, mire lo que es comunicación: enmudecer, incomunicar, inmunizar, inmunizarse. Como pronominal comunicación es retirarse, recoger y aislarse. Pero miren como adjetivo, miren qué clase de castellano estamos dando hoy. Como adjetivo es comunicativo, sociable, expansivo, tratable, comunicable. Y la contrapartida de comunicación es callado e inaccesible. Miren cómo se nos amplía el panorama aquí en cuanto a comunicación. No solamente es un programa de radio, de televisión o prensa. Involucra todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hay una palabra que me llamó la atención, que es incomunicar. En nuestros países latinoamericanos llama siempre la atención esto: la persona está incomunicada. Cuando estuvo presa, está detenida, no puede hablar con nadie. Se le cortaron todos los accesos, todas las vías de comunicación. Excepto un habeas corpus los puede ayudar. Pero mire lo que pasa. Hoy día hay muchos todavía que están incomunicados. Que cortaron las vías y los accesos de incomunicación, de comunicación. Por eso hay otras personas que están incomunicadas a causa de una enfermedad, cuando lo tienen que aislar para no contagiarlo a otras personas. Entonces, a veces la enfermedad, no solamente una causa policial, sino también una causa de enfermedad, incomunica. A veces entonces la incomunicación viene por fines sanitarios, por fines militares o por haber faltado a las leyes. Es el único ejemplo que encontramos de incomunicación. Pero, ¿qué tal si vemos los componentes de una comunicación? El diccionario nos habló bastante bien de todos los detalles de la palabra comunicación. Pero existe comunicación cuando se unen dos componentes. Uno es el emisor y el otro es el receptor. En comunicación tienen que estar los dos elementos. Si no están los dos elementos, no hay comunicación. Emisor y receptor. El emisor, y aquí una palabrita difícil, es el encodificador, el que le pone los códigos, encodifica. Y el receptor es el descodificador, el que discierne, el que trata de interpretar lo que en los códigos les mandaron, en el mensaje. Entonces, emisor y receptor, los dos elementos de comunicación. En este momento yo soy el emisor y ustedes son los receptores. El emisor, el elemento que tiene el emisor, tiene ideas, propósitos, intenciones e información. No podemos tener un propósito de comunicación sin antes saber hacia quién enfocarlo de antemano. Y este es un buen punto para tener en cuenta. No podemos tener un propósito de comunicación sin saber de antemano hacia quién va enfocado. Ejemplo, el maestro. ¿A quién enfoca la comunicación? A la clase. Un pretendiente que se quiere poner de novio, ¿a quién enfoca la comunicación? A su novia. Se quiere declarar, ella preparó todo su discurso y tiene que
comunicar perfectamente bien, todo bien hecho, para que la novia le dé el sí. El bebé que está en la cuna y tiene hambre, se comunica perfectamente y va a mandar todos los códigos habido y por haber hasta que le traigan de comer y sean saciados. Cada uno de estos ejemplos tiene algo y tienen qué. Primero, hay que decirlo. Segundo, hay que transmitirlo. Y tercero, hacerlo concreto para que sea perceptible por el otro a través de los sentidos. El muchacho que se fue a declarar, tenía que decirlo, tenía que transmitirlo, pero tenía que hacerlo bien concreto y que sea bien perceptible la transmisión de todo su deseo y sentimiento para que la novia, la muchacha, diga que sí. El receptor, quien recibe el mensaje y enseguida lo interpreta o descodifica, por lo tanto tiene que recibir el contenido en la misma frecuencia que el emisor la envió. Existe en la comunicación, depende exclusivamente de que se mantenga en la misma frecuencia. Y hablando de frecuencia no es solamente en el campo electrónico, porque cuando hablamos en el terreno de individuo, son los propios seres humanos que debemos construir un sistema que nos permita descodificar totalmente el mensaje del emisor. Cuanto más tengan en común el emisor y el receptor, como por ejemplo el mismo idioma, la misma cultura, el mismo nivel intelectual, las mismas experiencias, los mismos estilos de vida, más completa será la comunicación y estamos así en un ideal de comunicación, porque tenemos muchas cosas en común. El emisor puede codificar bien y el receptor puede recibir descodificar toda esa información. Quiero decirle que hay 3 elementos fundamentales en toda comunicación. Vimos que son 2 los integrantes, emisor y receptor, pero elementos que tiene que haber en la comunicación. Número 1, tiene que haber una fuente. La fuente es un emisor de comunicación. Por ejemplo, un aparato de radio es un receptor. Del otro lado está una estación de radio que emite las ondas. La fuente no es el aparato de radio, la fuente es la estación de radio. Una estación de televisión es la fuente. Un periódico es la fuente. Un libro es la fuente. Y también un individuo es la fuente que está tratando de comunicarse. El segundo elemento en toda comunicación es el mensaje. El contenido que es transmitido por el emisor al receptor. Para transmitir el mensaje, la fuente le da una forma. Yo estoy hablando aquí, hay un micrófono y esto está llevando esta transmisión a otro lugar. Está transmitiendo el mensaje, transmitir el mensaje. Pero dentro del mensaje hay distintas formas. El mensaje de un escritor, ¿en qué se transmite? En un libro. El mensaje de un pintor se transmite y está plasmado allí en un hermoso cuadro. El mensaje de un director cinematográfico cuando allí está un film. El mensaje de un pastor en el sermón del día domingo se transmite. El mensaje que no se transmite ni por un libro, ni por un cuadro, ni por un film, ni por un sermón, que se codifica solamente por señas. Es el mensaje sin palabras, que también puede llegar a ser más importante que el mensaje verbal. Todo depende de los gestos y actitudes y aún de la vestimenta del emisor. Y aquí les traje un ejemplo que acabo de descubrir. Le pasó a un político que en uno de los viajes por Centroamérica llevaba para ese país una solución para
con un buen préstamo de dinero. Se reunió con varios políticos y él le dieron uso de la palabra. Y uno de los periodistas presentes le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo fue el viaje? Y él utilizó un gesto con sus manos para señalar de que le había ido excelentemente bien en el viaje. Traía la solución de un problema económico para el país, pero el gesto que hizo con su mano para en ese país latinoamericano era un gesto totalmente obsceno. Salió en las primeras planas de los diarios el político, pero no por el mensaje que traía, sino por el gesto equivocado que había transmitido. Eso me llamó poderosamente la atención. Muchas veces los gestos, las actitudes, hablan mucho más fuerte de lo que uno puede decir. Transgiversa la verdadera comunicación. Por eso, como le decía, el mensaje sin palabra puede llegar a ser más importante que el mensaje verbal. Todo depende de los gestos, las actitudes y aún hasta de la vestimenta del emisor. El tercer tema aquí es el destino. Los tres elementos fundamentales de la comunicación: la fuente, el mensaje y es el destino, el destinatario. No solamente es el receptor a quien va dirigido el mensaje del emisor y quien lo descodifica. El destino es múltiple. Puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser una muchedumbre, o solo un individuo que es afectado o alcanzado por solamente algún medio de comunicación. Muchos programas de radio que oímos no tienen claro el concepto del destinatario o receptor. Piensan como si fuera todo el éter, las ondas radiales. Por eso son muy importantes definir el destino. ¿A quién va dirigido el programa de radio? ¿A quién apunta? ¿Es un grupo femenino? ¿Es un grupo masculino? ¿Es juvenil? ¿Es para niño? ¿Es para adulto? No solamente es hacer una programación que piense en el éter, a ver a quién caiga, ya tiramos la idea. Muchos de los programas que estamos oyendo, lamentablemente, tenemos que decir que terminan en el éter, no tienen un objetivo claro y concreto. Los niveles de comunicación, hay tres niveles, viendo especialmente en cuanto al destino. La comunicación intergrupal, y esto lo vemos muy a menudo en nuestras iglesias, en los grupos. La comunicación intergrupal es la dinámica de grupo, la disciplina que analiza la estructura comunicativa y funcionamiento de los grupos sociales, creándose distintos tipos de redes. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la escuela dominical. Hay una red que se llama el círculo. Cada integrante del grupo puede comunicarse, el que tiene a su derecha como el que tiene a su izquierda. Es una red de comunicación que permite amplio grado de participación, pudiéndose adecuar fácilmente a un cambio de tareas. Es un muy buen elemento para nuestra escuela dominical, la comunicación. No solamente la clase del maestro, sino el debate que se produce a izquierda y derecha con las personas que están a nuestro alrededor. Otro nivel de comunicación, y que lo vemos a menudo, es el sistema, la cadena. El sistema de cadena tiene tres miembros que pueden comunicarse hacia al que está a la derecha o al que está a su izquierda. Pero los que están al comienzo y al final solo pueden hacerlo con las personas que están a uno de sus lados. Luego ustedes van a ver un gráfico explicándose sobre esto, pero nos encierra la idea también de comunicación grupal. Y otra forma de comunicación grupal es la I, yo le llamo la Y, donde dos personas pueden comunicarse hacia la izquierda y hacia la derecha. El resto del grupo a la persona que solamente está a uno de sus lados. Y el otro sistema es el sistema de la rueda. Existe un líder que pasa a ser figura central, pues por su posición puede emitir y recibir mensajes de los demás miembros, que a su vez los miembros solo pueden comunicarse solo con el líder, y de esta forma se genera una disconformidad
por la poca participación de los miembros. Esto lo vemos muy a menudo, a veces en varias escuelas dominicales. Pero el otro nivel, un nivel más interesante, no el intergrupal, sino el nivel de la comunicación masiva. Con frecuencia nos referimos al tema de comunicación masiva y nos encontramos que el concepto que asocia rápidamente es a la radio, la televisión, la prensa o el cine. El emisor en la comunicación masiva es un ente colectivo, no va dirigido a nadie en especial ni en forma individual. El receptor tiene sus variantes y aquí son 3 variantes que vamos a compartir. Ser grande. Un auditorio es grande, masivo, cuando la cantidad de receptores son varios centenares de miles. Un auditorio es grande cuando es expuesto durante un periodo breve de tiempo y de un tamaño tal como que al comunicarlo no pueda intercalar de cara a cara con cada uno de sus miembros. Trayendo un ejemplo, un periódico es que supera un tiraje de 100.000, 150.000 ejemplares. Ser heterogéneo. Los medios que aseguren tener un auditorio masivo elaboran mensajes que puedan ser asimilados por un conglomerado de personas de distinta posición social, cultural, religiosa y política. Por eso se excluye de la comunicación masiva lo que va dirigido a un auditorio exclusivo. Ejemplo, un periódico de una colectividad o un programa exclusivo para sordomudos o para niños o para adultos solamente. Y a nivel masivo, el otro es ser anónimo. Es decir, en teoría, al menos, no conoce personalmente al comunicador. Eso no quita al comunicador el hecho de enviar su mensaje a quien quiere. Oír de la misma forma, él no podrá conocer a todos los destinatarios de su mensaje. El mensaje de un medio masivo debe reunir la siguiente característica: ser público, ser rápido y ser transitorio. Cuando el mensaje no va dirigido a nadie en especial, su contenido está abierto a la atención pública. Ser rápido, el mensaje está dirigido a grandes auditorios en un tiempo relativamente breve. Ser transitorio, el mensaje es elaborado para utilizarlo rápido, para un empleo inmediato y no para un registro permanente. La producción destinada a los medios es perecedera. Hay excepciones como ser el fin de documentales y grabaciones especiales. Y en el otro segmento vamos a ver el tercer nivel, el más interesante, el nivel satelital.